Bueno, quiero comenzar este tema y lo he llamado la diferencia entre haberle visto crucificado y no haberle visto crucificado. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre los que vieron a Cristo crucificado y siguieron igual y los que le hemos visto y no podemos seguir iguales? ¿Les parece? Bueno, en Mateo 27, Juan 19 está descrito todo este proceso de Jesús de la cruz. Y nos dice algunas personas que estuvieron cerca viéndole, que le vieron crucificado. Quiero mencionar algunos de ellos para que vayan ahí, vamos ambientándonos. Imagínense que usted está ahí en ese ambiente lleno de gente, de polvo, viendo a Jesús crucificado. Y habían algunos personajes ahí. ¿Le parece? Vamos viendo, estaban los soldados romanos. ¿Está de acuerdo? ¿Confirman? Estaba el centurión romano, estaban también los principales sacerdotes, los fariseos y los escribas, viendo que se realizara como correspondía. Estaba la multitud, los que iban a ver qué estaba pasando. Estaba también María, la madre de Jesús, dice la Biblia que ella estaba cerca, y estaba también junto con Juan, el discípulo que se autodice que Jesús amaba. Estaban también los dos ladrones crucificados. Estaban también, dice la Biblia, los que pasaban por ahí y se burlaban. O sea, había toda esta nube de gente que fue testigo presencial de lo que sucedió ese día. Interesante porque el centurión romano, si bien cuando crucifican a Jesús y sucede todo lo que nos dice la Biblia, este temblor, este terremoto, se oscurece la tierra, una escena de Hollywood se quedaría corto. Dice la Biblia que el centurión dijo, uy, era el Hijo de Dios. Un poquito tarde para darse cuenta. Pero fue algo tan tremendo, tuvo que haber sido algo tan tremendo que lo que sucedió en la Biblia, ustedes saben, el velo fue rasgado, algunos muertos resucitaron. Fue algo tremendo que se vivió ahí, que los que estuvieron presenciándolo con sus ojos naturales debieron de haber quedado totalmente impactados. Lo impresionante fue que a pesar de haber visto todo eso, el centurión romano dice, uy, creo que era el Hijo de Dios. Creo que este hombre sí era. Pero la mayoría vivieron y siguieron su vida normal. Tremendo, ¿no? De hecho, los discípulos después de todo esto, me imagino que todos después hablaban, porque el del temblor, la oscuridad, todo fue en todo el mundo. Entonces obviamente era un tema que se hablaba. Y los discípulos, ¿qué hicieron después de haber vivido este momento, o haber estado, o haber escuchado, o lo que sea? Se fueron a reunir porque tenían miedo de los judíos. Tremendo, ¿sabes? El despliegue de poder del que te conoce, que estuvo contigo, y no hacen más que vamos a juntarnos porque tenían miedo de los judíos. Eso lo dice en Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. O sea, no estaban en una posición victoriosa, estaban con miedo de lo que les podía pasar también a ellos. Uno pensaría la historia y se le imagina diferente, ¿o no? Pero la Biblia no oculta este tipo de cosas. Estaban por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz. ¿Qué fue lo que estuvo pasando? La Biblia, como les digo, no nos oculta nada. Y cuando estaba en este proceso de que Jesús iba a ser crucificado, también Pedro mismo lo negó, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Pedro? Se puso a tirar garabatos, a hablar no como los que estaban con Jesús. ¿Por qué? Por miedo. Y estaban juntos todos con miedo. Y lo primero que Jesús hace, porque en este tiempo después de la cruz pasan algunas cosas. Va María, se encuentra con Jesús, primero llega y está el sepulcro, ¿se acuerdan ahí? Está el sepulcro vacío, ¿quién se lo llevó? Después tiene una conversación con Jesús, ella lo reconoce, le dice Raboni, y después 40 días Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos. Primero con María, ustedes un contexto, me gusta contar historias, así es que me siguen. Va en esto, se aparece 40 días y va con los discípulos después de con María, y lo primero que les dice, paz. Si les dice paz es porque tenían miedo. Tenían miedo de que les pasara lo mismo. No entendían.
Pedro vuelve a las barcas también, después de que se les aparece en el aposento y todo, así uno diría, oye, tremendo, o sea, ¿viste el despliegue de poder en la crucifixión? Tuviste miedo, pero se aparece y luego, ¿qué hace? Mejor me regreso a mi antigua pega. Ahí voy a pasar piola, ahí voy a tener un sueldo estable, ahí no me van a perseguir. Y Jesús durante esos 40 días se toma el tiempo también, como saben en la historia, de ir con Pedro. Entonces está todo quiero plasmar esta escena para que veamos los discípulos en la manera más natural y que nos identifiquemos. Amén. ¿Han tenido de repente ustedes también miedo cuando hemos visto cosas de persecución? Ahora que estuvo el pastor Esteban también nos hablaba de la persecución, de lo que se vive día a día en la India, en los países perseguidos, si no nos vamos tan lejos, lo que de repente se vive en Chile con leyes, con políticos, con una persecución que parece inminente. A veces uno tiene miedo. Y la Biblia nos describe esta escena de los discípulos que disfruto mucho porque es muy real. Y luego vamos a leer Hechos capítulo 1. Esta es la última aparición de Jesús en esos 40 días. Están los discípulos todavía ya reunidos. Ya había ido por Pedro. Pedrito vuelve al aposento, vuelve con los demás. Y están todos reunidos, dedicados a la oración. Ahora sí. Y Hechos 1 del 4 al 9. Y estando juntos, les mandó Jesús. Se vuelve a aparecer la última vez con ellos, con todos en el aposento. Y les dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, esperen la promesa del Padre que yo ya les dije durante 3 años. ¿Ya? Siguiente versículo. Porque Juan ciertamente bautizó, aquí está Jesús hablando con su cuerpo glorificado, todavía con unas marcas que quedan como testimonio, pero después de la cruz, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Siguiente versículo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Siguiente versículo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hasta aquí veamos cómo está la escena. Jesús les está diciendo, tranquilos, va a venir la promesa del Padre que yo les dije que vendría, que les dije muchas veces. Y está hablando de algo glorioso, algo tremendo. Y los discípulos preguntan, ¿vas a restaurar y vas a quitar a los romanos? ¿Vas a restaurar el reino a Israel? ¿Va a Israel volver a tener? Es como, yo me imagino hacia Jesús, se quedó callado un minuto. Este compadre, así se va a decir, este compadre no cacha. Tuve 3 años, tremendo, cuerpo glorificado, les hablé de esto y lo primero que se les ocurre preguntar es, ¿vas a arreglar la economía? ¿Vas a quitar a los políticos opresores? ¿Vas a quitar los impuestos? O sea, una mentalidad completamente natural. Pero no puedo criticarlos porque no les era posible discernirlo. Y yo sé que Jesús con mucha paciencia escuchó esa pregunta y con mucho amor le contestó, nos corresponde a nosotros saber. Está el apóstol Lucas predicando así las verdades del nuevo pacto y alguien levanta la mano y dice, ¿los tatuajes son de Dios? El apóstol Lucas se quedaría, bueno, sigamos con los misterios del Padre. Jesús con mucha paciencia le dice, no importa ahora, no nos corresponde a vosotros. Pero ese es el nivel que estaban los discípulos, habiéndole visto, habiendo presenciado el acto más único en la historia, con sus ojos, el terremoto, la oscuridad, los muertos resucitar, el velo rasgarse, todo lo que sucedió, y luego apareciéndose el que habían visto crucificado por 40 días y hablando con él. Y su pregunta es de algo completamente natural y temporal. Tremendo. A veces Dios quiere también revelarnos misterios y nosotros les preguntamos, Señor, ¿vas a echar a mi jefe del trabajo que me oprime? ¿Cuándo vas a sacar a la compañera
que está puro cagüineando. Entonces Dios dice, a ese nivel, ¿no? Seguían sin entender nada, a pesar de todas las parábolas, a pesar de decirles constantemente que su reino no era de este mundo, a pesar de decirles que era necesario y que les convenía que Él se fuera, a pesar de decirles que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que vendría una edificación, no entendían. Pero les dijo algo interesante. Antes de eso le estaba hablando, antes de que fuera interrumpido con esa pregunta tan poco relevante, le estaba hablando de algo muy relevante, de una promesa que había hecho. ¿Recuerdan? Versículo 4 dice, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 2, un poquito más adelante, ellos estuvieron esperando ahí en el aposento, como Jesús había dicho, y dijeron, ya en esta no nos podemos equivocar, vamos a Jerusalén, donde dijo que teníamos que estar, y esperemos. Había una que no podían equivocarse, era esa. Entonces en el capítulo 2 del libro de los Hechos, del versículo 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Siguiente versículo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu vivificador, aquel que bajó a lo profundo y fue lleno, y el Espíritu que vivifica, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Nosotros hemos asociado este día de Pentecostés, este término Pentecostés, a esto en específico. Pero cuando dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, es que el pueblo de Israel tenían una tradición justamente, y era la fiesta del Pentecostés. ¿Ya? Por ejemplo, la Pascua era cuando Israel celebraba que habían salido de Egipto. Después vemos como sombra al verdadero cordero que fue sacrificado y se cumple en la Pascua. Esto del Pentecostés no era esta fiesta del Espíritu Santo, era una fiesta que se estaban celebrando. Es como si en el 18, ya uno dice el 18 y algo pasa relevante, bueno, el 18 era una fiesta. El Pentecostés también era una fiesta, y es importante porque Dios escoge establecer el inicio de la promesa que Él había hablado en un día, en una fiesta natural. La fiesta del Pentecostés, el pueblo de Israel estaba celebrando el día que Dios le dio a Moisés la ley en el desierto. Me fui un poquito más atrás en la historia, ¿se recuerdan? El pueblo de Israel salió de Egipto, Moisés va al mar, las películas tremendos, cruzan el mar, llegan al monte Sinaí y Dios les da la ley. Y esto era el Pentecostés. Celebraban cuando Dios le dio la ley a Moisés y el Pentateuco, y Dios llamó a Moisés y lo celebraban. En ese tiempo bíblico lo celebraban con las primicias de sus frutos. Entonces era una fiesta. Tremendo día que Dios escogió para el cumplimiento de su promesa, porque fue un día para darle fin. ¿Me van siguiendo o no? Vamos, porque están todos viéndome así y me pone nerviosa. ¿Me van siguiendo o no? ¿Sí? Vamos. Escoge Dios el día donde estaban celebrando la ley para justamente establecer la gracia. No fue en vano. ¿Qué estaban celebrando? Estaban celebrando ahí la ley, una forma que Dios le habló a Moisés, una forma de operar, una forma de muchas cosas, pero Dios estaba inaugurando para darle fin a esta misma forma de operar en un nuevo pacto. Dios estaba dándole fin a una nueva forma, estaba comenzando una nueva forma para acercarse a Dios. Dios estaba dándole fin a una antigua forma de comunicarse para comenzar una nueva forma en la que Él se comunicaría con no solo su pueblo, sino con sus hijos. Tremendo día, glorioso día, porque lo loco de todo esto es que siempre hay dos tipos de personas:
los que estuvieron presentes, los discípulos, estábamos hablando mucho de ellos, pero había muchas otras personas que estaban presentes. De hecho, los mismos judíos, en la tradición judía, el velo fue rasgado y eso significa que tenían acceso al Padre. Luego viene toda esta promesa del Espíritu Santo, pero los judíos siguieron realizando sus mismas tradiciones. O sea, me imagino que llegaron al templo, uy, se rasgó el velo. Arreglémoslo, porque esto tiene que seguir. Sigamos haciendo lo mismo. ¿Y cómo pueden haber dos personas viviendo en el mismo tiempo, pero con un entendimiento completamente diferente? Tratando de establecer lo antiguo y perpetuar lo antiguo, y aquellos que se les reveló que Dios estaba trayendo fin a un antiguo pacto para establecer un nuevo pacto, una nueva manera de operar y de relacionarse en unidad con nosotros. ¿Por qué quiero compartir esto? Si bien uno puede llenarse de mucho conocimiento y ser experto en esto, pero la palabra, esto es importante, que en el Espíritu podamos ver esto, lo relevante de Dios, cómo a Dios no se le escapó ningún detalle, y que así cuando le veamos esa experiencia real de una nueva forma de operar, sea real en nuestras vidas y no seamos como el pueblo de Israel que sigue perpetuando lo antiguo, lo que Dios desechó. ¿Vamos? Justamente después de que pasa esto, en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo y el Espíritu vivificante en ellos, ahora tienen la nueva vida, ahora Cristo viene a morar en sus corazones. Un hecho tremendo se manifiesta con las lenguas de fuego, el hablar en otras lenguas, toda esta parte. La gente dice, están locos, y Pedro dice, tranquilos. Esto es lo que se había dicho el apóstol Joel. Vamos a leer esta parte de la profecía que habla el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, un poquito más adelante, Hechos 2, del 16 al 21. Vamos rápido, ¿no? Sí. Vamos bien. Gracias, tía. Es que como que me emociono y me apasiono aquí. Hechos capítulo 2, versículo 16. Mas esto, dice aquí Pedro, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto muchos años antes de que sucediera esto. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí quiero parar un poco porque en algún momento compartí de esto en cuanto a la mujer en el ministerio. Se ve como en este nuevo pacto, en este inicio después de la cruz, se cumple una profecía donde solamente los hombres podían ser portadores del pacto por la circuncisión, que era el símbolo del pacto. Cuando sucede el Espíritu Santo en el Pentecostés, el apóstol Pedro cita al profeta Joel, y yo amo como Dios le dice vuestros hijos, y ¿qué dice? Vuestras hijas. El inicio del pacto de la cruz es un operar completo en una mentalidad completa, y Dios no se escapa ningún detalle. Y empieza a hablar de profetizarán, del fluir, del hablar de Dios a través de nuestras bocas. Dice, vuestros jóvenes verán visiones. Siguiente versículo, y vuestros ancianos soñarán sueños. El sacerdocio real de todos los creyentes, niños, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Estamos hablando de que esto era lo que estaba sucediendo en este nuevo operar, que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Amén. Dale un aplauso al Señor. Siguiente versículo. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Siguiente versículo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor está salvo. Y dice el apóstol, dice Pedro, esto es lo que está sucediendo, y esto es lo que nosotros seguimos. Es el mismo pacto que nosotros seguimos. Desde los discípulos, aún caminando con Jesús, estaban bajo una antigua forma de operar.
y estaban bajo una antigua mentalidad, y estaban bajo un antiguo entendimiento, y estaban bajo una limitancia tremenda porque no tenían la vida de Cristo, el Espíritu Santo en ellos. Pero nosotros estamos viviendo y vivimos en el cumplimiento de esta promesa. Pero de los discípulos para atrás, todos de ahí atrás, vivían bajo este sistema de operar del antiguo pacto. El método del antiguo pacto que Dios lo trajo sin duda porque era necesario, porque ha sido el pacto de Dios, era necesario, pero siempre con miras a Cristo. Y cuando hablábamos de esta parte que Jesús fue tajante en traer en una fiesta natural donde se celebraba la ley de Moisés, trajo a Cristo y a la gracia. Y si hablamos de Moisés, Moisés nos revela mucho de este antiguo sistema de operar, este sistema antiguo operativo, ¿no? Todo es tan distinto. En el antiguo pacto, por ejemplo, con Moisés, ¿cómo estaba Moisés en el monte? Era Dios arriba, solo Moisés en el monte y solo Dios hablaba con Moisés. Y luego Moisés venía y le entregaba el mensaje al pueblo. Hay una separación. Justamente en este nuevo pacto hay algo que Dios ha llamado el sacerdocio de todos los creyentes. Todos somos sacerdotes. Todos podemos hablar con Dios. Dios nos puede hablar a todos. Pero el antiguo pacto, que era solo uno, el ungido. Solo uno es el que recibe y todos escuchamos y estamos en nuestro día a día cotidiano. Suena muy lejano porque uno lo ve como Moisés y suena lejano, pero quiero que veamos cómo podemos vivir en el viejo pacto hoy. Cuando uno viene a la iglesia y espera que el apóstol Lucas dé la palabra y se va a su casa y no hace nada. Dios le habla al apóstol Lucas, entonces lo escuchamos, gracias Señor, y me voy a la casa. Y luego viene uno aquí y dice, óreme pastora Ruth. Con esto no estoy quitando la autoridad que Dios también ha dado al cuerpo de Cristo, pero sí hay una mentalidad que podemos tener que te deja fuera del propósito. Y eso es justamente lo que Dios vino a quitar en este nuevo pacto. Nos vino a incluir no solamente como beneficiarios, sino también como participantes, como colaboradores. El pueblo permanecía lejos de Dios. Solo uno podía estar. Y todo el pueblo oía con sus oídos naturales. Así como los discípulos también oían con sus oídos naturales, aún estando con Jesús. El único vestigio de algo que escuchó, el único vestigio fue Pedro también, cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan? Pero él le dijo, bueno, eso no te lo reveló, no fue carne y sangre, fue mi Padre que estaba en los cielos. Pero de ahí en fuera, oídos 100% naturales. Y acá el pueblo de Israel, aun cuando lo que Moisés decía les hablaba en su idioma, eran palabras sensatas, aun cuando lo que Moisés les decía, lo que Dios había dicho, eso era demasiado glorioso para ellos, demasiado, no podían soportarlo. O sea, él venía con un mensaje espiritual y el receptor de ese mensaje espiritual eran sus oídos naturales y no podían soportarlo. Por eso dijeron, no nos hables así, le decían a Moisés, deja de hablarnos así. No podemos soportarlo. Pon algo sobre tu cabeza, Moisés, le dijeron. ¿Se acuerdan que cuando Moisés subía, bajaba y volvía con el rostro resplandeciente? Brillaba su rostro. ¿Y qué decían con los ojos naturales? Tápate. Es demasiado. Porque cualquier acercamiento desde lo natural hacia lo espiritual no lo vamos a soportar. Cállate. Moisés, córtala. Y Moisés vivía en esta que lo hacían menos, en esta que lo sacaban, en esta que no lo entendían, en esta frustración constante con el pueblo, porque estaba hablando dice, de dura cerviz, o sea, gente necia, que dice, pero ¿cómo estamos? Pero es que no se podía de otra forma.
escuchaban con oídos naturales. No hables así, tápate el rostro, no soportamos ver la gloria de Dios, no podemos verla. Y Pablo habla de este mismo velo. Después, mucho tiempo después, Pablo, que le fue revelado este misterio, que si bien Pablo no vio a Jesús siendo crucificado, le vio mucho más profundo que le vieron los discípulos. Pablo habla de este mismo velo y vuelve a mencionar esto mismo, este antiguo operar del viejo pacto. Y dice en el versículo, en 2 Corintios capítulo 3, del 7 en adelante, habla el apóstol Pablo de esta misma situación. Y veamos lo que dice. Cuando dice que, claro, antes se tenían que poner un velo, Moisés se ponía un velo por causa de la gloria. Pero nosotros, 2 Corintios 3:7, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra, ¿cuál es? Estamos hablando de Moisés, letras de piedra en el Sinaí, lo que celebraban como el Pentecostés, lo que Dios vino a traer un fin. Si eso fue con gloria, imagínense, habían truenos en el monte Sinaí, bajaba el rostro, resplandecía, Dios hablaba, unas piedras, o sea, tremendo. Fue con gloria, el mar abrirse, tanto que los hijos de Israel, fue tanta gloria, que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. No podían, no les era posible, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Siguiente versículo. Porque si el ministerio de condenación de la ley que venía y establecía lo que a Dios le gustaba y lo que no, pero no te daba herramientas para poder satisfacer los deseos de Dios, si eso fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Siguiente versículo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Un poquito atrás en 1 Corintios 2, del 9 al 10. Dios nos lo reveló a nosotros, a Dios nos permite ver esto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, que Israel no pudo ver, que Israel no pudo oír, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Si hay ¿cuál es la diferencia entre aquel que escuchó y no oyó y aquel que escuchó y sí oyó? El deseo de escucharle, amarlo. Son los que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo pueden haber dos cristianos? No tiene que ver con salvación, ¿no? Vienen dos cristianos acá a la iglesia. Uno escucha la palabra, que el ungido de Dios venga, le ore, le trabaje, le haga, se va la semana, vive en derrota, esperando el domingo. Y otra persona que viene, escucha y le ama. Y dice: Señor, quiero verte en medio de mi dificultad. Quiero verte porque yo vivo en otro nivel de entendimiento de lo natural, de lo que me pasa. ¿Cuál es la diferencia? El amor. Pero ese amor es un deseo que nace de conocerle a Él, de dejar la leche y avanzar al alimento sólido. En Juan capítulo 8, Jesús le dice a los fariseos y a los líderes algo que ellos entendieron completamente diferente. Y les decía: ¿por qué no entienden lo que les digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? De esto estoy hablándoles. Igualmente, el pueblo no podía entender lo que Moisés le decía, ni lo que Jesús decía. ¿Podemos escuchar con oídos muertos? Sí.
Y a pesar de todo lo que vivió Moisés, y volvemos a Moisés, porque si bien fue con gloria, o sea, si alguien, yo nunca he visto un mar abrirse, hablar con Dios con truenos, toda esa parte de Moisés es única. Nadie podría mirar en menos a Moisés. Además que Moisés tenía un tremendo currículum, ¿o no? O sea, era hebreo, pero luego fue criado por la hija del faraón, la hija del hombre más poderoso del mundo, en las mejores universidades, con la riqueza más grande, con las mayores enseñanzas, y luego en el desierto. 40 años allá en Egipto, otros 40 en el desierto, Dios le habla. O sea, Moisés le habla en una zarza, quita tus pies, el calzado, el santo, las plagas de Egipto. No, impresionante el currículum de este hombre y las experiencias que él vivió con Dios. Pero aún así conmueve mi corazón que en el final de sus días, veamos esto por favor, en el final de los días de Moisés, hay una conversación muy honesta de Dios con Moisés que le dice, se juega la carta con Dios. Lo estuvo pensando yo creo que años. Y le dice a Dios, déjame ver tu rostro. O sea, vio el mar abrirse, vio los relámpagos, vio todo, vio las plagas, vio la muerte de los primogénitos, vio el mar rojo convertirse en sangre. O sea, de cosas que había visto, estamos de acuerdo que era suficiente. Y en el final de sus días le dice, permíteme ver tu rostro. Y yo veo a Dios diciéndole, no le dijo esto, pero si yo leyera entre líneas, quisiera que veas mi rostro, pero en este pacto nadie puede ver mi rostro y vivir. No se puede. Yo quisiera, Moisés, que veas mi rostro, pero no es el tiempo. Y no puedo traicionar, morirías. Yo me imagino, porque son 2 versículos, pero yo sé que no fueron 2 versículos de conversación con Dios. Fue un momento épico. Épico. Por favor, Señor, quiero ver tu rostro. Solo le falta algo a mis ojos ver. No puedes ver mi rostro. Y lo más loco es que si este era el deseo de su corazón, que si bien nosotros sabemos que Moisés también no entró a la tierra prometida, porque Moisés era tipo y sombra de la ley. Nadie puede entrar a Cristo, no puede entrar lo antiguo, lo viejo, a la sombra que es Cristo, y estaba en esta limitado completamente. Pero luego vemos nosotros lo que dice el apóstol Pablo. Quiero que veamos esto mismo en Efesios capítulo 1, del versículo 15 en adelante. Vamos a leer esto, pero con un entendimiento en el Espíritu. No con oídos naturales, no con oídos de doctrina, no con oídos de solamente una predicación de domingo, de un día domingo. Escuchemos y leamos esto en el Espíritu que nos fue dado, amén, para que entendamos. Efesios capítulo 1 versículo 15. Está aquí el apóstol Pablo, que no lo vio naturalmente, pero lo vio como nosotros, bajo la misma circunstancia que nosotros, en el Espíritu. Y empieza y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué era el problema que tenían? Los ojos de su entendimiento. Pero ahora los ojos del entendimiento han sido alumbrados. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de sus santos. De la gloria, de la herencia en los santos, versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación
del poder de su fuerza. 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. También nos habla de esto mismo, para que conozcamos, que nuestros ojos sean abiertos para que veamos lo que tenemos. Amén. La herencia de los santos en Cristo Jesús. 2 Corintios 3, 18, que dice: por tanto nosotros todos, mirando, ¿cómo? A cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Esto que no se podía ver, que solo se ve porque hubo una victoria, porque hubo fin, Dios puso fin a algo en la eternidad. Una manera de acercarnos, de ver a Cristo, de experimentar su gloria, de saber lo que tenemos. Nosotros no somos como Israel, que ponía un velo. Nosotros todos miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y mientras sabemos que podemos verle, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Siguiente versículo. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a todo lo oculto, lo vergonzoso. No andamos con astucia ni adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El verle a Él, el poder verle cara a cara, el poder ver a Cristo, lo que antes no se podía, por los siglos anteriores no se había podido, hace que podamos vivir en una renuncia a todo lo que no refleja a Cristo. Es una verdad. No importa si lo sientes o no lo sientes. No importa si lo vives en tu vida diaria o no lo vives. Es una verdad. Que lo que era sumamente glorioso, que no se podía ver con los ojos naturales, hoy por el Espíritu podemos verlo como un espejo. Lo vemos en nosotros, lo vemos operando, nos vemos transformándonos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué locura que podemos tener a alguien viviendo en la misma casa y sin embargo no tener deseos de conocerlo. Nosotros somos la casa del Dios viviente, el cuerpo de Cristo. Pero para muchos creyentes, Cristo es solamente una religión. Y digo creyentes porque viven una vida bajo el viejo pacto. Para muchos creyentes es solo un escape del pecado. Tal vez muchos vienen a congregarse solamente para que Dios solucione sus problemas. Es tenerlo en la casa y no conocerlo. Es estar en un nuevo pacto con una mentalidad de viejo pacto. El Señor tiene que revelarnos que lo que escuchamos todos los días acá no es una doctrina. No somos una secta del nuevo pacto. No somos una denominación, sino hemos visto las riquezas de lo que Dios ganó en su cruz. Hemos visto la riqueza de lo que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Le hemos visto con rostro descubierto. Y perdonen, pero no podemos estar predicando otra cosa. ¿Cómo nuestro mensaje va a contradecir la experiencia que hemos experimentado y hemos vivido? Cristo es práctico para todos los días. Si Él no puede manifestarse en medio de tu imposibilidad, mostrándote no solamente la solución, sino mostrándose que Él es suficiente, de nada sirve. Estamos siendo el pueblo de Israel que dice: dame un mejor pan. ¿Cuándo me vas a dar el pan?
¿Cuándo me vas a dar esto mejor? ¿Cuándo vas a solucionar mi problema? Pero aquellos que le han visto dicen, en medio del problema yo te amo. Yo quiero conocerte más. Y tú dices, este tipo vive en un mundo, pero no está en el mundo. Dios nos transiciona a una mentalidad del viejo pacto para tener la mente de Cristo en el nuevo pacto. Es una locura cuando leemos al apóstol Pablo en una cárcel romana, amarrado con cepos en las cloacas, lleno de olor a caca, todo terrible, adorando al Señor y buscando ¿a quién le voy a compartir de Cristo? Es alguien que le vio. No hay gloria en verle naturalmente. El centurión le vio, la gente que iba pasando se burlaron, pero nosotros que le hemos visto, no sé qué es lo que está pasando. Yo esta semana, para mí han sido semanas difíciles porque he estado batallando con el insomnio. Justamente ayer, o sea, esta noche me dormí como a las 2 de la mañana, me tenía que levantar temprano. Ha sido varios así, ¿no? Es un mal de esta época del el estrés, de la ansiedad. Pero entre estas semanas que me levantaba a las 3 de la mañana y no me podía dormir, los que han batallado con eso saben lo que es. Como que ya te empieza una frustración de que ya no me voy a dormir, el día va a estar mal. Yo tengo diagnosticado apnea del sueño, entonces duermo con una maquinita, con una máquina como me ayuda a respirar en la noche. Y no se puede, y en la noche sí, me empiezo a frustrar y la verdad, acá siendo su pastora, varios días me levanté así súper enojada. Hasta que yo sentí que el Señor me dijo, ¿por qué no te levantas a orar? En medio de mi insomnio, Dios puede traer una adoración y una oración en medio de tu enfermedad. Mira, lo hemos contado mucho con Jairo, todo esto que hemos vivido con el diagnóstico que Jairo tuvo del colon, de la colitis ulcerosa, de una enfermedad autoinmune hace algunos años. ¿Se acuerdan que Jairo bajó de peso? Pero ¿sabe qué? Hubiera sido un gran milagro de Dios que un día Jairo hubiera dicho, se acabó la colitis ulcerosa, de un día a otro. ¿Dios lo puede hacer? Sí. ¿Pero saben cuál fue el milagro más glorioso? Que llevamos 2 años que cambió por completo nuestros hábitos. Por completo. Por completo. La comida procesada, los deliveries, ¿viste esa cuestión del diablo? La facilidad con la que uno puede pedir una hamburguesa, ¿o no? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Su pizza, el churrasco, a los que les gustan las papas fritas. Y yo encontraba, y sé que lo hemos compartido, yo encontraba descanso y deleite en pensar, uy, se van a dormir las niñas y vamos a pedir una hamburguesa con papas fritas y harta mayo. Y esa era mi imagen de descanso. Y un día Dios nos pidió mi imagen de descanso y dijo, yo soy tu descanso. Entonces comenzamos a comer sano, se acabaron los deliveries. No me quiero desviar con esto, pero Dios pudo habernos sanado o pudimos ver a Cristo en medio del proceso que transformó nuestra vida. Señor, necesitamos hacer un alto. Un alto. Yo hoy en día veo con mucho respeto aquí los que aman la Coca-Cola, me da problema. Me da mucho problema porque es terrible. Es malísimo. Y uno luego está enfermo con cosas, con diabetes y dices, hay que dejarlo sencillo. Pero no esperemos a vivir como el viejo pacto, de milagro en milagro, que caiga maná del cielo, que Dios me sane, que Dios me saque de esta ansiedad que tengo, que Dios me saque de este insomnio. La mentalidad del nuevo pacto es caminar en esta verdad y en esta victoria que no es movida por ninguna circunstancia en la que tú puedas estar atravesando. En el peor momento de tu vida puedes estar en el nuevo pacto porque lo estás en Cristo. Y lo que saques de eso, lo que obtengas de eso, será mucho más glorioso que el milagro esporádico. No estoy con esto quitando el poder de Dios. Dios lo puede hacer, pero también puede transformar tu vida
con buenos hábitos. Dios me puede quitar el insomnio. Es más, la paradoja, el día antes, iba a predicar y ayer no me pude dormir como hasta las 2 de la mañana y al tiro de mi mente voy a decir al apóstol que predique él. Pero iba a contradecir todo lo que estaba hablando. Entonces el Señor me estaba viendo así como, ya, por favor. No podemos tener una mentalidad antigua sabiendo el costo de lo nuevo que Dios nos ha traído, en lo que nos ha llevado a profetizar. ¿Qué decía el profeta Joel? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué es profetizar? No es hablar lo que vendrá en el futuro, sino es hablar lo que Dios habla. Dios habla que yo tengo una nueva vida. Dios habla que la ansiedad no es mi herencia, que tengo que hacer algunos cambios, que probablemente alguno de ustedes tenga que tomar alguna pastilla. Es una muerte también. Pero cuando se te ha revelado, ¿o no? Con pastilla, sin pastilla, con tratamiento, sin tratamiento, con el milagro, sin el milagro, con el maná en el desierto, sin el maná en el desierto. Que tu boca profetice, hable lo que Dios está hablando. Que en medio de lo que estés viviendo pueda ser un olor fragante a Él, por causa que le has visto, por causa que hoy tenemos acceso a verle, a contemplarle y a dejar la triste historia que todos tenemos y comenzar a caminar y decir: Señor, si tú lo dices es verdad. Punto, nada más. Mis excusas las dejo a un lado y tomo tu verdad. Eso es el nuevo pacto, eso es la experiencia. Esto tiene que ser real. Tiene que ser real en tu situación económica. No tienes dinero, pero dices: qué hermoso, voy a caminar. No tengo para la micro, voy a caminar. Qué lindo. Voy a hacer ejercicio. Quemo calorías. Qué lindo, tal vez hoy es un día difícil, físicamente me siento mal, enfermo, pero Señor, tú eres mi victoria. ¿Se puede cantar en un hospital? ¿Se puede cantar siendo sano también? Pero aquellos que le hemos visto y hemos sido cautivados y vivimos en esta verdad, no podemos caminar como los que no le han visto. ¿Le parece que oramos? Pónganse de pie. Vamos a orar como oraba el apóstol Pablo. Que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos todo lo que tú nos has dado en Cristo. Para que sepamos las riquezas de este nuevo pacto, que no están, Señor, cierra tus ojos ahí, dile: Señor, yo no estoy atado a una circunstancia natural. Yo no estoy atado a mi estado de ánimo. Yo no estoy atado a mi cuenta de banco. Yo no estoy atado a mis problemas familiares, Dios. Tú me has atado a un pacto eterno que no estás dispuesto a romper. Señor, tomaré las acciones que tenga que hacer con gozo. Haré lo que tenga que hacer, perdonaré a quien tenga que perdonar, haré el tratamiento que tenga que hacer, pero caminando desde un pacto eterno, desde un nuevo pacto, desde la vida de Cristo. Ahí comienza a orar en tu lugar y dile: Señor, todas las excusas que he puesto, toda mi percepción natural de las cosas, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Yo quiero verte, yo quiero conocerte, yo quiero experimentarte. Que seas más que una teoría, que seas más que una doctrina, que seas más que una religión, que seas más que solamente lo que escucho que otros hablan. Señor, yo quiero conocerte, quiero experimentarte. Quiero que al verte a ti sea transformado todo mi ser. Todo mi ser. Todo lo que soy, toda mi familia. Dile ahí, tómate un
un tiempo para hablar. No seamos como el viejo pacto que escucha solamente a Moisés. Comienza a hablar tú en tu lugar. Y tal vez tendrás que ser sincero, decirle: no te conozco, quiero verte. Perdóname porque he visto muchas cosas naturales desde una perspectiva natural. Y porque he descansado en que otros hagan la pega espiritual. Pero hoy yo quiero amarte, yo quiero conocerte, yo quiero experimentarte, yo quiero que tú abras, Dios, los ojos de mi entendimiento y me des revelación. Que quites el velo que me impide ver a Cristo con el rostro descubierto como en un espejo, siendo transformados. Tu diagnóstico nunca va a ser la excusa. Es algo natural. Hay una verdad mucho mayor que está por sobre todas las cosas. Es tu Espíritu Santo, es tu Espíritu que abre nuestros ojos. Tu Espíritu que abre nuestros ojos y te vemos a ti como tú nos has incluido. Hemos sido incluidos. Hemos sido incluidos, participantes, colaboradores, hijos amados. Dios trae orden a tu agenda. Muchos de los temas que estás viviendo de desorden, de ansiedad, de sentir que no hay propósito, de desánimo, tienen que ver con una agenda desordenada. Y Dios también te da en su Espíritu la habilidad de vivir en el orden divino, siendo buenos administradores del tiempo. Tú nos amaste primero. Tú nos incluiste. No hay gloria en nosotros, Dios. ¿Cómo seguir quejándonos cuando tú nos lo has dado todo por gracia? Tú nos amaste primero, Dios. Tú nos amaste primero. Es tu amor que lo llena todo. Es tu amor que me incluyó. Es tu Espíritu Santo. Es ese Espíritu vivificante que vivificó y me dio una nueva vida. Y hoy mi boca profetiza lo que tú hablas. Señor, oramos para que tú sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Esa oración que hizo Pablo hace 2000 años, Señor, hoy sigue siendo nuestra oración. Abre los ojos de nuestro entendimiento, no un entendimiento natural, teológico, doctrinal. Queremos conocer a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Ver tu rostro, vernos en tus ojos de amor. Ver lo que tú has ganado para nosotros. Ver que nuestra boca profetiza lo que no es. Lo que no es. Pero si tú lo dices, hay una verdad superior. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que lo que escuchamos domingo a domingo no sea un acumular de conocimiento, sino una experiencia que nos lleve a verle mucho más.
todos los días, en todos lados y en cualquiera sea nuestra circunstancia, Señor, te vemos a ti con el rostro descubierto, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dame un aplauso de gloria al Señor. Amén. Hola a todos y muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Y si lo fue así, te invito a que lo puedas compartir con tus familiares, con amigos y a quienes creas que también le pueda ser de bendición. También te invito a que te puedas suscribir y que le puedas dar like para que nos ayudes a crecer y que esta palabra pueda llegar a otros. Nos vemos.